Buenas tardes, honorables. Saliendo de esta augusta Cámara, al amanecer he pasado todo el día trabajando para ustedes y para el pueblo panameño que nos escucha, hablando todo el día, conversando con los mercados, que nos dan la fuente de financiamiento para pagarle el salario a todos ustedes y financiar todas las obras que están comentando. Financiar este país recibe al año una fuente importantísima de los ingresos que financian el presupuesto nacional, dependen del financiamiento que viene del extranjero. Es responsabilidad de este ministro haberle dedicado la mañana completa, después de lo que ha pasado en los últimos días, para asegurarnos esa fuente de financiamiento que no truncara el presupuesto nacional del Estado, que incluye el funcionamiento de esta augusta Cámara, del órgano ejecutivo y gran parte del órgano ejecutivo, incluyendo la seguridad, la salud, medicamentos. Y simultáneamente, mientras estaba en el teléfono y videollamadas, los escuchaba a ustedes, muchos dedicándome poemas de amor, pero los escuché, y respetuoso. Tenemos un talante distinto y una forma de expresarnos y pensar distinto, y yo lo respeto. Esa es la democracia. Aquí va a encontrar un ministro tolerante, respetuoso, que los va a escuchar. No necesariamente siempre estaré de acuerdo con ustedes, pero siempre encontrarán oídos para escucharlos. Y he estado, en efecto, dijeron, ¿por qué no está el ministro aquí en esta mañana? Porque estaba trabajando para ustedes, sin haber dormido. Y estaba hablando con todos los mercados y quienes nos financian el presupuesto que permite pagar todas esas obras que reclama el pueblo panameño y todas esas necesidades. Si yo hubiese estado aquí, eso no se realiza y no se conjuga. Y muy probablemente este presupuesto no se hubiera podido completar ni remotamente cerca. Y eso es importante que el pueblo panameño lo escuche. Al igual que estos honorables tienen suplentes, tengo dos viceministros que están facultados para representar al ministro de Economía cuando está en una misión urgente e importante protegiendo a la nación, que es lo que me he estado dedicando toda la mañana de hoy, hasta ahora que he regresado acá. Es más, no podrán mentir quienes me vieron allá afuera, que estaba todavía afuera, en una de las llamadas de un oferente de crédito que representa miles de millones de dólares para este país. Una de las cosas que me llamó la atención es decir, estamos satisfechos de cómo usted está dando la cara y las explicaciones al país y al mundo. Y hemos notado que tienen una filosofía distinta, usted es de prudencia, de conservadurismo, y se encuentra con posiciones encontradas, pero esa es la democracia y lo comprendemos. Me citó inclusive ejemplos de países donde había un rechazo al presupuesto por opiniones encontradas, y me citó específicamente Paraguay, 2017, Guatemala, 3 años consecutivos incluyendo la pandemia. Es decir, lo entienden perfectamente, pero lo que más que aprecian es, en una democracia, visiones encontradas. En este ministro y el presidente de la República encuentran una posición de prudencia, manejo conservador y responsable del presupuesto general de la nación. Escuché todo lo que estuvieron diciendo esta mañana. Con la gran mayoría estoy en desacuerdo y muchos datos se pueden rebatir, pero eso sería alargarlo. Y lo que pido, Presidenta, es que todo el debate de anoche, por favor, se cuelgue en YouTube para que los ciudadanos vean. Y que vean que a mí se me hicieron por lo menos 20 preguntas idénticas, que las repetí una tras otra, con paciencia, tolerancia y buena cara, trabajando para el pueblo panameño. Lo que significa o una de dos, o que yo estaba hablando solo cada vez que me hacían la pregunta y no me ponían atención, o que de todas formas quería que se volviera a repetir para alargar un debate por otras razones. Yo creo que es importante que el pueblo panameño sepa eso. Es importante que el pueblo panameño sepa que se mencionaron muchas cifras inexactas, a sabiendas de que lo son. Y aquí están garantizados todos los medicamentos del pueblo panameño y de todos los asegurados. Y aquí hay obras en muchos de los distritos que aquí se han mencionado. Y si no hay obras es porque cómo se gestionan las obras en el país, en armónica colaboración en los representantes de los distintos áreas del país, con entidades que tienen la capacidad
de realizar dichas inversiones, llámese obras públicas, llámese agua, llámese salud. No es el Ministerio de Economía y Finanzas el que tiene la facultad de hacer ello. Otro tema que también debatí largo y tendido es quién tiene la facultad para administrar el presupuesto general del Estado en Panamá. Leemos la Constitución panameña y entendemos que es el Ministerio de Economía y Finanzas, como es en toda democracia. Y le digo, así es. Así es, por más de que se perciba o se quiera hacer percibir lo contrario. El Ejecutivo y este ministerio no va a ceñirse a lo que dice la Constitución de que tiene la facultad y la obligación y la responsabilidad de administrar el presupuesto general del Estado. Caso contrario es renunciar a sus obligaciones y dejamos de vivir en democracia y vivimos en una autocracia. Y eso es importante hacérselo saber al pueblo panameño. Por eso se llaman pesos y contrapesos, con responsabilidades y funciones claramente definidas en la Constitución y las leyes. Escuché en detenimiento algunos argumentos sobre leyes específicas que inclusive pretenden ir por encima de la Constitución de la República de Panamá, que son sostenibles, argumentos contrarios ante cualquier foro, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. Muchos de los que he comentado aquí largamente en la madrugada. Y es importante que el pueblo panameño lo sepa. Aquí hacemos la tarea, conocemos la Constitución, conocemos las leyes y conocemos el escalafón de las leyes. Primero manda la Constitución. No puede haber leyes que contravengan la Constitución. Y aquí hay elementos donde se cita violación a la Constitución y hay otros que no. O sea que es selectivamente la lectura de la Constitución. Si en efecto, por razones que he explicado claramente, no se pudo presentar dentro del periodo que tanto y legítimamente en su derecho han reclamado justamente, lo propio sería demandar el presupuesto o rechazarlo, el cual tienen toda facultad de realizarlo. Y yo he mencionado que no se presentó a tiempo porque no se pudo presentar a tiempo, porque lo se iba a presentar y que lo escuche el pueblo panameño le iba a hacer daño, le iba a causar daño al pueblo panameño y perjuicios. Y este ministro está aquí en un rol fiduciario. Y mi trabajo, y yo no vengo aquí a ganar popularidad, ni aplausos, ni elecciones. Yo me voy tal cual entré, con la misma cantidad de amigos y gente que me aprecia, sin buscar uno más, porque es mi trabajo. Es más, si un ministro de Economía es popular, no está haciendo su trabajo. El trabajo de un ministro de Economía y Finanzas no es ser popular, ni ganar aplausos. Es hacer la tarea difícil y desagradable e incomprendida de cuidar los recursos ajenos de los panameños y que se administren responsablemente, y que cada vez que se quiera aumentar el uso de esos recursos cuando no hay las fuentes de ingresos, que hemos tratado de elevar esas fuentes de ingresos, en esta augusta Cámara no se nos ha permitido. Y no se nos ha permitido iniciativas legislativas tendientes a reducir la evasión y el incumplimiento. Eso es importante que lo sepa el pueblo panameño. Sí lo hemos hecho, y las leyes que son facultad de este ministerio cambiarlas, se han propuesto cambios a la misma. No tiene facultad para modificar la ley de educación, que ya lo hemos hablado en largo rato, pero la ley de responsabilidad social fiscal sí. Y en efecto me decían que el presupuesto se iba a aprobar. ¿Y cuál se aprobó primero? Cambios a la ley de responsabilidad fiscal que no se pudieron presentar simultáneamente por los tiempos y los tiempos de la Asamblea, etcétera. Las dos se elaboraron simultáneamente, de una forma responsable. Y en efecto, que lo sepa el pueblo panameño, la ley de responsabilidad social fiscal modificada se ha aprobado antes que se apruebe o se rechace un presupuesto. Eso es importante recalcarlo. De no haber modificado esa ley, que es lo más cómodo, hubiésemos tenido que hacer una contención del gasto varias veces mayor a la que se hizo este año, porque el próximo año, para quienes abogan porque se hubiese cumplido el déficit de 1.5% del Producto Interno Bruto, significa que el presupuesto se hubiese tenido que recortar en miles de millones de dólares, inclusive por debajo de los 26.000 millones de dólares, monto que fue criticado por ser insuficiente.
Es decir, el de 26.000 millones estaba dando un resultado de un déficit de 3.5%. Si somos consistentes con eso, entonces tuviésemos que reducir el presupuesto general del Estado presentado de 26.000 millones en al menos 2.000 millones de dólares. Repito, 2.000 millones de dólares. ¿Se pudiese haber hecho? Sí. Austeridad y prudencia, perfectamente. Pero hubiera sido traumático. Y en efecto, este ministro propuso un cambio a esa ley porque sabía el trauma que le iba a causar a la población panameña. Y estuvimos dispuestos a explicarlo a la nación. Y aquí estuve hasta las 5 de la mañana dando la cara, y que se den los videos, por favor, para que se muestre la calidad del debate que hubo en la madrugada. Y aquí nadie me puede acusar que falté el respeto a nadie, que no alcé la voz, que no grité, y respondí a todas las preguntas con tolerancia, paciencia, interés, de forma constructiva, tratando de agregar valor a este país. En ningún momento, a sabiendas que escuché cifras que eran falsas, no me escucharon pararme en este podio, ni a gritar, ni a insultar, ni entrar a un debate desgastante, porque yo sé perfectamente que eso agrega ningún valor a la sociedad panameña. Y ese es mi trabajo como ministro de Estado. Y si no estuve aquí desde que inició la asamblea, es porque yo en ese momento tuve que tomar nuevamente una decisión incomprendida y desagradable como las que he tomado anteriormente, donde yo sentí que la patria me necesitaba más haciendo la tarea que estaba haciendo, protegiendo sus recursos, protegiendo la fuente de financiamiento que pagan los salarios, que pagan los 120 a los 65, que pagan las becas, que permiten que las escuelas operen, que permiten que haya medicamento, que permite que haya reparación de obras. Tomé la decisión, sí. Y si eso conlleva crítica, la acepto con hidalguía, porque pensé en ese momento que es donde yo pensé, ¿dónde me necesitan más los ciudadanos? ¿Dónde me necesita la patria? Y tomé la decisión y le pedí a mis dos viceministros que me representaran, gente muy calificada. Y en ese momento tomé la decisión unilateralmente de trabajar por el pueblo panameño y dedicarme 8 horas a hablar con quienes nos financian. Y es importante que los ciudadanos sepan eso. Y aquí encontrarán un servidor público trabajando para más de 4 millones de habitantes, tratando de hacer lo mejor que necesitan esos ciudadanos y el pueblo panameño. Muchas gracias.